La Reforma. La invasión norteamericana. Después de la Guerra de Independencia, el país quedó muy pobre. Los políticos estaban divididos en centralistas y federalistas. Entre 1821 y 1850 hubo 50 gobernantes. Casi todos llegaron del poder mediante las armas. El país vivía en la desesperación, el hambre y la miseria. El presidente de México, Antonio López de Santa Anna, desatendió a las regiones más alejadas del país, sobre todo las del norte donde colindábamos con los Estados Unidos de América. El territorio de Texas se pobló con muchos colonos que no eran mexicanos, por lo que en 1836 decidieron independizarse de México para unirse a los Estados Unidos de América. Nuestro país defendió ese territorio, aunque perdió la guerra, y en 1845 Texas se convirtió en un estado más de la Unión Americana. Los vecinos del país del norte seguían ambicionando gran parte de nuestro territorio, con el pretexto de un ataque de las tropas mexicanas y valiéndose de nuestra debilidad y pobreza, nos invadieron en 1846. A pesar de la valiente defensa nacional, los invasores tomaron posesión de la ciudad de Matamoros, Monterrey, Tampico y Veracruz. Después partieron hacia la Ciudad de México para ocuparla. En la batalla de Churubusco, el Ejército Nacional, bajo el mando de los generales de Manuel Rincón y el hidalguense Pedro María Anaya, combatió valientemente a los invasores sin poderlos vencer. Cuando el enemigo preguntó a los prisioneros por el lugar donde tenían escondidas las municiones, el general Anaya contestó: «Si hubiera parque, no estarían ustedes aquí». Después de la batalla de Molino del Rey, el ejército invasor atacó el castillo de Chapultepec, al que defendieron heroicamente los cadetes del colegio militar, donde su vida por la patria así pasaron a la historia como los niños héroes. Un grupo de invasores estadounidenses, al pasar por Hidalgo, fue derrotado en Huejutla por la tropa del general mexicano Francisco de Garay, aunque otro regimiento de norteamericanos se apoderó del convento de San Francisco en Pachuca. Pese a todo, México perdió la guerra y en 1848 se firmó el Tratado de Paz en el pueblo de Guadalupe Hidalgo, Estado de México. A cambio de eso, nuestro país entregaba a Estados Unidos los territorios de Nuevo México y California. En el año de 1853, el presidente Antonio López de Santa Anna vendió a los Estados Unidos de América la parte conocida como la Mesilla. Con todo lo anterior, México perdió en total más de la mitad de su territorio. Después de la independencia, los políticos se dividieron en centralistas y federalistas. El país fue invadido por los norteamericanos en 1846. En la batalla de Churubusco destacó el hidalguense Pedro María Anaya. En Huejutla fueron derrotados los invasores. En 1848 se firmó el Acuerdo de Paz. México perdió por la invasión estadounidense más de la mitad de su territorio. Actividad. En el siguiente mapa se representan los territorios perdidos por nuestro país. Ilumina de rojo los territorios de California y Nuevo México, perdidos a causa de la invasión estadounidense. De café, Texas, que se convirtió en 1845. De verde, la masilla vendida en 1853
de amarillo colorea la parte que conservó México. La Guerra de Reforma. Antonio López de Santa Anna, apoyado por los conservadores, quería regresar a un tipo de gobierno centralista, por lo que se convirtió en dictador. Los liberales, por el contrario, deseaban acabar con los privilegios. Un antiguo insurgente de nombre Juan Álvarez en 1853 llamó a los mexicanos a luchar a través de su plan de Ayutla. La rebelión contra Santa Anna triunfó y los liberales tomaron el poder. Entre ellos encontramos a Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y otros. Las ideas liberales de estos hombres se plasmaron en la Constitución del 5 de febrero de 1857. En ellas se garantizaron los derechos individuales y la libertad de enseñanza, industria, comercio, trabajo y asociación. Los conservadores iniciaron una violenta lucha contra Benito Juárez y los liberales. Juárez promulgó las leyes de reforma donde se establecieron la libertad de cultos y la separación de la Iglesia del Estado. Los liberales triunfaron en esta guerra de reforma que duró 3 años. Otros de los hombres destacados fueron Valentín Gómez Farías, Santos Degollado y Jesús González Ortega, Leandro Valle, Manuel Doblado e Ignacio Zaragoza. Los hidalguenses también participaron en la guerra de reforma, con algunas sublevaciones de campesinos en el valle de Mezquital, principalmente en Huichapán, Nopala e Ixmiquilpan, así como en la sierra de Tenango y valle de Tulancingo. Lo más destacado fue el Acta de Jacala, en la que se exigía el gobierno, la libertad de creencias, igualdad de todas las personas, un reparto justo de la tierra y la tal separación entre la Iglesia y el Estado. En el valle del Mezquitil, los campesinos tomaron las armas para luchar en la guerra de reforma. Las fuerzas políticas del país se dividieron en conservadores y liberales. Con el plan de Ayutla en el año de 1854, triunfaron los liberales. Se redactó y se dio a conocer la segunda Constitución Política de México el 5 de febrero de 1857. Benito Juárez promulgó las leyes de reforma. En el estado de Hidalgo se elaboró el Acta de Jacala. Intervención francesa. Batalla del 5 de mayo. La guerra de reforma agravó los problemas del país en lo político. Había mucha gente que se resistía a aceptar los cambios en lo económico y se suspendió el pago de la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España. Al suspender el pago de la deuda ocasionó que los franceses nos invadieran en 1862, desembarcando en el puerto de Veracruz. De allí avanzaron a Puebla, donde fueron derrotados el 5 de mayo por los mexicanos al mando del general Ignacio Zaragoza. Sin embargo, el 10 de junio de 1863, los franceses ocuparon la Ciudad de México, el 19 la ciudad de Pachuca y en julio la de Tulancingo. El presidente Benito Juárez tuvo que retirarse hacia el norte del país, mientras en la capital se formó una junta de gobierno y una asamblea de notables, quienes ofrecieron la nación mexicana para que Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria y su esposa, Carlota de Bélgica, establecieran un imperio. En 1864 llegaron a México y ese mismo año visitaron Pachuca, Real del Monte y Tulancingo.
En varias partes del territorio nacional, grupos liberales seguían combatiendo al ejército francés y a las tropas del nuevo emperador. Los chinacos, como se les llamaba a los guerrilleros mexicanos, luchaban por liberar al país. El hidalguense Nicolás Romero, nacido en Nopala, comandó uno de esos pequeños ejércitos por los rumbos de Michoacán, derrotando en varias ocasiones a los imperialistas. En nuestro estado, el guerrillero Antonio Reyes Cabrera, el Tordo, atacó en 1867 la plaza de Huejutla y venció a los imperialistas. También en ese año, el coronel José María Pérez atrapó a casi 200 franceses en el puerto de Iloche, en Real del Monte. Como Francia necesitaba a sus soldados, los retiró de México en 1867, dejándolos solos a Maximiliano y a sus aliados. Miramón y Mejía poco tiempo después cayeron presos y fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, Querétaro. Los liberales triunfaron y el país volvió a vivir como república. Francia invadió el país en 1862. El ejército mexicano derrotó al francés en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. En 1863 los franceses ocuparon la Ciudad de México, Pachuca y Tulancingo. El archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo se convirtió en emperador de México en 1864. Los imperialistas fueron derrotados en Huejutla y Real del Monte. Al ser fusilado Maximiliano en 1867, el país volvió a ser una república. Actividad. Contesta las siguientes preguntas. Número 1. ¿Por qué Francia invadió a nuestro país? Número 2. ¿Quiénes eran los chinacos? 3. ¿En qué lugar de nuestro estado se libraron batallas contra los imperialistas? Número 4. ¿Por qué fueron derrotados Maximiliano y sus aliados Miramón y Mejía? La división de la República en departamentos. En 1865, durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, se modificó la división por estados y se establecieron 50 departamentos. 2 de ellos se ubicaron en el territorio hidalguense, Tula y Tulancingo. Actividad. Calca el siguiente mapa que muestra cómo estaban ubicados los departamentos. Ilumina de rojo el departamento de Tula y de verde el departamento de Tulancingo. Surge el nuevo estado de Hidalgo. Durante el gobierno del presidente Benito Juárez, el sábado 16 de enero de 1869, se firmó el decreto donde quedó definitivamente erigido un nuevo estado de la Federación. En la porción norte del Estado de México se le dio el nombre de Hidalgo. En honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, se nombró capital a la ciudad de Pachuca por su ubicación en el centro de la entidad y porque contaba con recursos económicos suficientes, así como de edificios para las oficinas del nuevo gobierno. El 27 de enero de 1869, el presidente Juárez nombró como gobernador provisional del estado al joven coronel y abogado Juan Crisóstomo Doria, quien había destacado en la lucha contra los franceses. Gobernó hasta el 27 de mayo del mismo año. En ese tiempo estableció las bases para una vida futura de paz y progreso. Convocó las elecciones en las que resultó electo gobernador Antonio Tagle.